Ok, Mateo 24, verso 3, dice la palabra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre amado. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Nuestra mente, nuestro corazón, Señor, están receptivos ahora. Nuestros oídos para el consejo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Hoy quiero compartir algo acerca de muchas cosas que seguramente usted ya habrá escuchado, que están pasando, que están aconteciendo. Hay un video que está preparado, si me lo ponen sin audio, por favor. Sin audio, solamente como referencia para las cosas que quiero compartir en esta noche. Voy a estarlo explicando, pero nada más me lo ponen ahí de fondo. Hay cosas, iglesias. El día sábado, a partir de las 6:30 de la mañana, este pasado sábado, a partir de las 6:30 de la mañana, algo aconteció, pero algo aconteció en el pueblo de Israel. 6:30 de la mañana del pasado sábado, las alarmas comenzaron a sonar. Y no era cualquier tipo de alarma, eran las alarmas de que la guerra estaba por iniciar. Sucedió esto en Israel, el pueblo escogido por Dios para poder, muchos consideran a Israel como el reloj profético de Dios. Todo lo que esté sucediendo en Israel es algo que en la Biblia ya está escrito. 6:30 de la mañana comenzaron a sonar las alarmas. Resulta que hay una organización conocida como una organización terrorista Hamas. Lo pronuncian así, pero se escribe con H. Lo que sucede con esta organización es que comenzó esta organización a invadir Israel por diferentes ángulos. Fue una cosa tremenda. Israel es uno de los países que mejor sistema de seguridad tiene. Ellos tienen lo que le llaman el domo de seguridad. Son diferentes cajas, les llaman ellos, donde tienen diferentes misiles que tienen una característica, son antimisiles. Cada vez que un misil es enviado sobre el territorio de Israel, estos misiles detectan un misil enemigo y se disparan para destruirlo en el cielo y que no haga explosión en territorio de Israel. Pero la situación fue bastante complicada. Según las informaciones reproducidas al día de hoy, se cree que esta organización terrorista
haya enviado más de 5,000 misiles en un lapso de 20 minutos. El sistema antiaéreo de antimisiles de Israel no pudo con tantos ataques, tantos flancos de ataque. Lo difícil de todo esto, iglesia, fue que, como usted ve en las imágenes, no solamente enviaron los misiles, sino que comenzaron a poner bombas en toda la área del muro de Israel, que está dividido con la franja de Gaza. A través de esa incursión se metieron gentes en motocicletas, gente en autos, para poder secuestrar y matar a todo el que se le pusiera enfrente. La situación fue tal que no importaba la persona, niño, adulto, joven, a todo el que se encontraban lo mataban. No solamente fue por tierra, sino por aire. Hubo gente que se aventó en parapentes, en este tipo bicicletas, pero con un ventilador y un paracaídas para ser enviados. Había una fiesta que estaban celebrando y ellos lo hicieron por mar. Trataron de meterse también por mar. Al mismo tiempo fue todo esto: aire, tierra, mar. Atacar a Israel por diferentes flancos. Fue tal el ataque que Israel no se esperaba que el enemigo le atacara por diferentes ángulos: tierra, mar, aire. Comenzaron a matar a todo el que se encontraba enfrente, soldados, civiles. Una de las cosas más terribles que sucedió fue cuando se encontraban en una fiesta. Había más de 1,000 jóvenes en una fiesta donde estaban divirtiéndose, bailando, teniendo su fiesta. Y todos estos que descendieron en paracaídas comenzaron a matar a la gente sin distinción de nada. Cerca de 260 jóvenes murieron en esa fiesta. 260. Realmente fue una cosa tremenda. Comenzaron ahí a tener su fiesta. Y a lo lejos, esos pequeños puntos que se miran en el cielo, fue una gran cantidad de gente en paracaídas, en los parapentes. Y al momento en que descienden, comenzaron a secuestrar niños, jóvenes, adultos. Lo más tremendo de esto, iglesia, es que se cree que en Israel hay una franja muy pequeña, que es una línea divisoria, que ustedes lo vieron ahí, un muro prácticamente de alambres con unos postes elevados. Los explotaron, se metieron y secuestraron gente. Hasta el día de hoy, según más de 45 niños fueron decapitados y expuestos en fotografías. Las cabezas por un lado, los cuerpos por otro lado. Y todo esto planificado por esta organización, que no es un país, es una organización considerada por varios países como una organización terrorista. No es un país contra otro país, es un país contra una organización terrorista. Estas imágenes que usted está viendo no son imágenes de películas. Quisiéramos pensar que fueran de películas, pero son imágenes reales, sucedido en estos días. Mientras usted y yo estamos aquí adorando al Señor, en Israel, en toda esa franja de Gaza, toda esa línea en Israel. Israel hace frontera también con Egipto. Y estas situaciones tan complicadas, iglesia, se están viviendo. Hay mucho latino que ha sido secuestrado también. Al día de hoy se cree que más de 100 israelíes fueron tomados como rehenes. Y ya dijo la organización terrorista que cada vez que Israel ataque ese pequeño poblado que se llama Gaza, donde está la organización terrorista llamada Hamas, lo que van a comenzar a hacer es matar israelí por israelí. La situación no es fácil, la situación es complicada. Estados Unidos ya dijo que va a apoyar a Israel, y lo que está sucediendo es que ya envió un portaaviones para poder hacer frente. Toda esta artillería que usted mira en el cielo son precisamente los misiles de Israel, destruyendo en el aire a los misiles enemigos. Pero se cree, según algunos investigadores, que de los 5,000 misiles no todos pudieron
ser detonados en el aire, a causa de que Israel no estaba preparado para tal ataque del enemigo. Situación que no es fácil. Si usted ha estado al pendiente de diferentes noticias desde años atrás, esto no viene de ahorita, esto viene de muchos años atrás. Incluso algunos adultos que están aquí recordarán la guerra del Golfo Pérsico, cuando en el año 1993 se detonó aquella guerra tan larga en la que estuvo inmerso Estados Unidos por más de 20 años, que apenas en el gobierno anterior, no sexenio, en el gobierno anterior, aquí en los Estados Unidos, el ejército de Israel, de Estados Unidos, prácticamente comenzó a abandonar muchos lugares donde estaban los soldados todavía siendo parte de esa guerra. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hizo un llamado a la población diciendo que realmente el país está en guerra. La Biblia nos enseña que debemos de orar por la paz de Israel, porque Dios le dio una promesa a Israel. Le dijo: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a todo el que te maldiga. Es una promesa de Dios para su pueblo. Un pueblo que todavía sigue esperando al Mesías. Un pueblo que todavía sigue creyendo que el Mesías no ha venido. Pero sabemos tú y yo que el Mesías, Jesús, ya vino. Pero nosotros le hemos recibido. Dice la Escritura que por cuanto que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ahora tú y yo podemos ser parte de ese plan de salvación. Y ahora lo que estamos viendo, iglesia, en estos tiempos es parte de lo que ya la Escritura nos enseña. Lo acabamos de leer. Va a haber momentos que habrá de guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares. Usted recordará un terremoto que se dio hace unos días atrás. Varios países que han estado en situaciones de terremoto. Situaciones bastante complicadas y difíciles. Y hoy te quiero hablar precisamente de lo que la palabra nos enseña. El libro de Mateo capítulo 24 nos habla de que los discípulos, llegó un momento en que le preguntaron a Jesús: Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? El versículo 3 dice que estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Iglesia, no debemos ignorar que las cosas que hoy están pasando son señal de que Cristo pronto viene por su iglesia. Y desafortunadamente hoy en día todavía mucho cristiano no está alerta, no se está despertando, no está atendiendo las señales. Mire, cuando una mujer está embarazada y comienza a sentir dolores de parto porque sabe que ya está cerca el día del alumbramiento, hay señales que la mujer comienza a tener. Amén. Hay dolores, lo acabamos de leer. Dice la palabra que estos solamente son principios de dolores. Sabe la mujer que cuando se acerca el tiempo del alumbramiento comienza con pequeños dolorcitos, pero conforme más se acerca el dolor se vuelve más y más y más y más fuerte hasta el día del alumbramiento o el momento del alumbramiento. Los dolores se intensifican y hoy el mundo está pasando cosas terribles, pero el cristiano sigue sin decidirse a afirmarse en las cosas de Dios. Seguimos todavía en una vida, mire, yo no sé usted, pero yo creo que como hijos e hijas de Dios está bien que trabajemos aquí en la tierra porque hay que comer. Pero dice la palabra que nuestro reino no es de este mundo, amén. Nuestro reino está en los cielos. Yo no sé si usted quiere trabajar y amontonar aquí y tener una casota grandotota aquí, allá usted. Pero yo creo que la gran mayoría debemos prepararnos para el día en que Cristo nos llame, porque dice la palabra que le encontraremos en las nubes. Amén. Alguien me da un amén. Le encontraremos en las nubes. Pero está bien que trabajemos, pero no podemos dejar a un lado de buscar de nuestro Señor. No podemos dejar a un lado de buscar su presencia. El versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principios de dolores. Todo esto que estamos viendo, iglesia, son cosas que apenas el mundo comienza a ver, que apenas el mundo comienza a conocer.
Este mundo no va para mejor, iglesia. Yo sé que dice la Biblia, ¿verdad? Y de hecho siempre oramos, intercedemos por nuestra ciudad, intercedemos por nuestro país, porque la Biblia dice que debemos de orar e interceder, pero no debemos de ignorar que Jesús lo dijo. Él lo escribió en su palabra. Y es necesario que todo esto acontezca. El versículo 6 dice: oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto, dile al que tiene cerca, es necesario. Dile, es necesario que todo esto acontezca. Y luego dice ahí, pero aún no es. Mira, hay mucha gente que hoy en día dice, es que el mundo ya se va a acabar. No, falta muchísimo para que el mundo se acabe. Mucho. Pero nadie de nosotros tenemos garantizado que nuestro mundo se nos acabe hoy. Para ti y para mí, el mundo puede pasar años en que se acabe, se destruya, pero el mundo se nos puede acabar hoy a nosotros. La pregunta es, ¿para dónde vamos si hoy Cristo viniera por su iglesia? ¿Para dónde vamos si es que hoy nos tocara colgar los tenis? Aleluya. ¿Para dónde vamos? Necesitamos entender esto, iglesia. El versículo 32 del mismo capítulo dice la palabra: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Muchos estudiosos atribuyen o adjudican a Israel ser la higuera. Hay unos que coinciden a favor de esto, otros que no, pero la gran mayoría coincide en que Israel es la higuera. Yo no sé si ha leído un poco de historia, pero la historia nos enseña que un 14 de mayo del año 1948, 14 de mayo 1948, Israel volvió a recibir el título de nación. De hecho, muchos periódicos de la época ponen títulos o el encabezado, o como se le llamaba anteriormente, y todavía se le conoce al encabezado de los periódicos, el encabezado a 8 columnas. La higuera reverdeció. 14 de mayo 1948. Y la palabra nos enseña, iglesia, en este mismo capítulo de Mateo, el siguiente versículo dice la palabra. El versículo 33: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice que cuando escuchemos de esto, Él está a las puertas. Cuando la higuera vuelva a brotar, Él está a las puertas. Según la historia, 14 de mayo 1948, la higuera volvió a brotar. Israel, desde el 48, estamos en el 2023. ¿Cuántos años han pasado desde entonces? Saque cuenta, rápido, ayúdeme a alguien. 2023 menos 1948. 75 años. ¿Quién dijo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿O quién está de acuerdo? 75 años. 2023 menos 1948. ¿Cuántos años han pasado? Vamos, saque su calculadora. 75 años. Y mira, desde el 1948, tú y yo tenemos una señal en las escrituras. Y nadie de aquí había nacido, creo, en el 1948. O algunos sí, a lo mejor no sé. A lo mejor estaba muy pequeñito. ¿Qué año? Bueno, ya le voy a revelar la edad. ¿Qué año nació mi hermano? 47, un año antes. Imagínense, desde el 48 Israel volvió a nacer. La higuera volvió a brotar. Y el Señor, dice la palabra, que el pueblo perece por falta de conocimiento, no por revelación. Y hoy en día se está viviendo un cristianismo de pura profecía de prosperidad. Y creemos en un Dios que prospera. Pero mira, claro que aquí queremos tener un mejor auto, una mejor casa, un mejor ingreso. Pero todo eso no vale de nada si no tenemos a Cristo en el corazón.
De eso no vale de nada si no tenemos paz en el corazón. Cristo viene pronto por su iglesia. Él dijo que vendrá como ladrón en la noche, que nadie sabe el día ni la hora. Pero Él nos está dando parámetros porque dice, escuchen, cuando la higuera brote es porque el verano está cerca. Y yo recuerdo nuestros abuelos, nuestros padres, cuando cosechaban la tierra antes, conocían los tiempos para sembrar. Había una temporada de siembra y una temporada de cosecha. Lo que pasa es que el ser humano hoy en día no estamos prestando atención a las señales del cielo. Hay señales en el cielo que se están dando. Hace unos días atrás íbamos para la casa y estaba ya oscureciendo. Y le decía a mis hijos, volteen para atrás. Y voltean hacia atrás. Y el sol ocultándose o amaneciendo, ya ni me acuerdo. Pero había un solezote rojo así grandotote. La luna, perdón, sí, no el sol, la luna. Se veía grande y roja. ¿Sabes que la Biblia habla de la luna de sangre? ¿Sabes que la Biblia habla de tantas cosas? Este año, no sé si ya pasó o está por pasar, pero hay eclipses pronosticados también para este año. Y cosas que están sucediendo. La NASA el día de ayer dio a conocer, la NASA dio a conocer que tienen planes de ir ya prácticamente a construir edificios en la luna. Búsquelo, ahí está en la internet. Y el salmista David dice, aunque me fuere a lo profundo del mar, aunque me fuere a lo más alto, aún de allá tú me llamarás. El hombre quiere huir de Dios, pero aunque a las estrellas se fuera a vivir, aún ahí el Señor le llamará cuentas. Aún ahí. Ya la NASA dice, vamos a habitar la luna. Yo sé que algunos ya viven en la luna por ahí, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Siempre andan en la luna algunos, pero esa es otra historia. Ya están haciendo planes para ir a Marte. Amén. Tantas cosas que están sucediendo hoy en día que la Biblia ya lo habla. Antes de que el ser humano dijera que la tierra es redonda, la Biblia ya lo decía. Y el ser humano lo vino a descubrir según con que Cristóbal Colón, por el 1490 y tanto, cuando ya años atrás la Biblia ya hablaba de esto. Job había escrito acerca de que la tierra es redonda. Pero el ser humano, por más que quiera decir que esto no es verdad, poco a poco se va cumpliendo la palabra. Poco a poco, porque Jesús lo dijo, ni una tilde, ni una coma pasará. Su palabra se va a cumplir. Y Cristo viene pronto por su iglesia. Pero necesitamos estar listos, iglesia. Yo recuerdo hace tiempo que prediqué aquí. Estábamos precisamente antes de ir al santuario grande. Un día que prediqué aquí sobre cosas que estaban pasando. Y le dije, prepárate porque nos vamos a casa. Y yo les preguntaba ese día y les decía, imagínate que hoy sea nuestro último servicio. Que ya no volvamos para aquí el domingo. La pregunta es, ¿quiénes vendrán el domingo al servicio? Nadie dijo amén. Qué bueno. Eso significa que todos quieren ir para el cielo. Amén. Qué bueno que a nadie se le escapó un amén aquí. Si no, ahorita orábamos para que se arrepintiera y se convirtiera bien. Pero imagínate, iglesia, que en verdad este fuera nuestro último servicio. Que Cristo viniera esta noche, que viniera mañana. Algunos dicen, triste. No, ya nos vamos, dejaremos de pagar renta. No más, dice un canto antiguo, a que allá no habrá más llanto, no más tristeza ni más dolor. Amén. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No voy a cantar porque se me va el tono. Pero dice ese canto, ya no habrá tristeza, no habrá más llanto ni más dolor. Dice, y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaré. Mira lo que dice el canto. Cuando estemos los redimidos allá en el cielo, ¿qué dice? Ay, pero aquí muchos no quieren ni alabar. Aleluya. Me duelen los brazos, me duelen las piernas, estoy cansado. Si allá es lo que vamos a hacer por la eternidad, le vamos a estar alabando y adorando. Así que aquí en la tierra solamente es un training.
Es un entrenamiento de lo que vamos a hacer allá en el cielo, porque allá le vamos a adorar y alabar por la eternidad. Le estaremos cantando por la eternidad, iglesia. Pero ese es un tema para después. Hoy quiero hablar de lo que dice aquí la palabra, el verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Jesús diciendo que una vez que brote la higuera, no va a pasar esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Qué? Guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares. Mira lo que dice el Salmo 91. Vamos al Salmo 90. Vamos al Salmo 90. Vamos a estudiar la palabra. Hoy vengo en modo enseñanza, así que vamos a estudiar. Apunte por ahí, Salmo 90. Vamos a nuestra Biblia. Qué bonito se oye cuando ojeamos. Amén. Salmo 90. ¿Lo tiene? Vamos a leer a partir del versículo 8. Dice Salmo 98. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Y a mí me sorprende esta frase que dice aquí el salmista. Porque pronto pasan y volamos. Pero si te das cuenta, hay una clave aquí que dice 70 años. Si en los más robustos, ¿qué dice el Mateo 24:34? Que dice que los días que no pasará esta generación sin que todo esto. Ok, sin que todo esto, esta generación. Aquí el salmista nos está diciendo que para estos tiempos, una generación, a diferencia de la antigüedad, donde el hombre que más vivió fue Matusalén, 969 años. Es lo que dice la Biblia, 900. Imagínate, mujer, estar casada con ese hombre. 969 años, aleluya. Ninguna me dijo amén. 969 años vivió Matusalén. Y dice el salmista que 70 años son los días de nuestra edad. Una generación. Pero si en los más robustos, 80. Desde que Israel volvió a brotar como nación, ¿cuántos años han pasado al día de hoy? Ya sacamos matemáticas, 75. Pero dice David que los años de nuestra generación ¿son cuántos? 70. Si en los más robustos, ok, hoy la palabra nos da parámetros para entender que tú y yo estamos en la temporada de la gracia. Si usted ha visto alguna vez el fútbol, ¿cuántos son los minutos reglamentarios del fútbol? De los dos tiempos, 90 minutos. En el segundo tiempo, cuando el árbitro dice se añaden 3 minutos más, a eso se le llama tiempo de gracia o tiempo de compensación. Es decir, los 90 minutos se cumplieron, pero el árbitro agrega 3 más. Amén. Bueno, tú y yo ya estamos en los 70, pero el árbitro ha agregado tiempo más. ¿Cuánto? No sé. Con esto no te estoy diciendo que ya Cristo viene hoy o viene mañana, porque dice la Biblia que el día ni la hora nadie lo sabe. Pero la Biblia sí nos da parámetros para entender que el verano está cerca, que Cristo pronto viene por su iglesia. Allá por el 269, que es uno de los freeways que corremos nosotros, le decía a mi esposa, le digo, mira, los campos ya están blancos, porque se cosecha algodón por aquel lado. Y pasábamos y en medio del freeway, en medio de la autopista, había unos campos de algodón y todos los campos se veían blancos. Y dice la palabra que Jesús mismo le dijo a los discípulos, miren, los campos están blancos para la siega. Desde los tiempos de Jesús, Él dijo que el campo está blanco, está listo para cosecharse. ¿Cuánto más 2023 años después? Estamos, iglesia, en el tiempo en que Cristo está por levantar a su iglesia.
Pero necesitamos tú y yo entender que la palabra de Dios es fiel, es verdadera, y que en cualquier momento Él va a levantar a su iglesia. Por eso en la parábola de las 10 vírgenes, que dice que eran 5 prudentes y 5 insensatas, 5 tenían aceite y las otras 5 no tenían aceite. Y se escuchó el llamado diciendo: aquí viene el esposo. Fíjate, no está diciendo que el esposo les cayó de sorpresa. Jesús siempre nos dio en la palabra parámetros para entender el cumplimiento de las profecías. Si usted estudia el libro de Daniel, Daniel dice que él estudió la palabra y él sabía cuando se iba a cumplir, se daba el cumplimiento de la semana 69 en el libro de Daniel, del tiempo del cautiverio. Estaba ahí. Y él dice que comenzó a buscar de Dios, pero comenzó a leer, a estudiar. Y él se dio cuenta de que el cumplimiento estaba allí. Es más, cuando Jesús nació, había gente que se les conoce como sabios, que era gente que estudiaba las profecías, gente que estudiaba la palabra y sabía que ese era el tiempo en que debía de nacer el niño Jesús. Entonces la palabra de Dios nunca nos da un parámetro para entender de que Él cae de sorpresa nomás. No, Él siempre nos va a dar pistas. Él siempre se va a estar anunciando. Él siempre va a estar al pendiente. Luego estudiaremos todo lo que habla Apocalipsis acerca de las trompetas, de cómo en Apocalipsis también nos está diciendo, ¿verdad? En Apocalipsis nos habla de ciertas trompetas que significan algo. Luego lo estudiaremos. Pero hoy quiero hablar de esto, iglesia. Esto que está pasando en Israel no es casualidad. Viene un aceleramiento profético de Dios. La palabra nos enseña. Mire, hace años, esto yo lo estudié hace varios años. Yo recuerdo en el año 2011, cuando yo llegué aquí a esta ciudad. Yo no sé cuántos recuerdan año 2011, mayo del 2011. Se levantó un pastor a profetizar que Cristo venía el 21 de mayo de 2011. Usted búsquelo en internet. Y comenzó a meter a toda la gente en algunas áreas de refugio, porque Cristo venía en el 2011, mayo 21. Yo recuerdo que justo ese 21 de mayo venía yo manejando para Memphis, que fue el día en que yo llegué a esta ciudad. 21 de mayo de 2011. Me acuerdo perfectamente porque fue el día que yo llegué a esta ciudad. Yo dije: Señor, pues tú me llamaste a Memphis. Yo vivía en otra ciudad. Si en el camino, pues ya no llegué a Memphis. Y han pasado 12 años de eso. Y hubo muchos espectaculares por toda la nación. Yo no sé, ¿alguien vio eso? Aquí en Memphis no se supo nada de eso. No. A ver si allá en Multimedia me ayudan si encuentran algo. Pero fue en el 2011. Comenzó a decirse que era el año del juicio, que Cristo venía. ¿Y sabes qué? Eso fue demasiado atrevimiento, porque la palabra no dice que nosotros vamos a saber el día. Dice que no sabemos ni el día ni la hora. Y ahí se atrevieron a decir que venía ese 21 de mayo del 2011. Nada más por eso ya era una profecía falsa. Solo por eso. Pero la Biblia nos dice, a ver, el día del juicio final, ahí está. Y tantas cosas más que va a haber. 21 de mayo 2011. Pero la misma palabra nos enseña en el libro de Mateo que muchos se levantarán como falsos profetas. Ahora, iglesia, de que Cristo viene, Cristo viene. ¿Qué día? ¿Qué hora? No sabemos, pero tenemos que estar alerta, porque Mateo ya nos dice que cuando la higuera brote es porque el verano está cerca. David dice que los años de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos 80. Estamos en el margen bíblico del cumplimiento de guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares. Pero tú y yo necesitamos entender lo que la Biblia nos dice para saber entender lo que está pasando. Yo he escuchado a tantos ministros hablar de que uno no debe de ver noticias, y yo los respeto. Yo voy a respetar siempre. Pero ¿cómo tú vas a saber lo que está pasando en el mundo y lo que dice la Biblia? ¿Cómo te vas a enterar? Ahora, Mateo sí dice que no nos debemos ofuscar por eso. Mirad que no. ¿Cuál es la palabra que usa Mateo 24? Vamos a Mateo 24. Se me fue ahí la palabra que usa. Aleluya.
Santo Dios. Dice, no os turbéis, verso 6, Mateo 24, 6. Oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis. En otras palabras, a ver qué usa la versión NTV, la palabra que usa la versión NTV ahí. Dice, no se dejen llevar por el pánico. Es decir, dile a alguien por ahí, no te paniques, amén. Dile, pero tienes que estar alerta. Amén. No nos dejemos llevar por el pánico, pero tenemos que estar alerta. Imagínate al marido que la mujer le dice, ya viene el bebé. Y el marido se paniquea. ¿Usted cree que la mujer va a llegar al hospital? No llega. El marido paniqueado. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ni puede encender el auto, ni puede arrancar el auto. No, por eso el Señor dice ahí, no se llenen de pánico. Amén. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. O sea, todavía falta que se cumplan muchas cosas. Que el pueblo de Dios se ha levantado para que se dé el fin del mundo. Todavía faltan las bodas del Cordero. Eso lo vamos a hablar. Porque mientras tú y yo estamos allá celebrando las bodas del Cordero, dice la palabra que aquí la tierra está en la gran tribulación. Y dice que en la gran tribulación habrá muerte como nunca lo ha habido. Ahí es el cumplimiento de lo que dice, que unos se entregarán a otros, se darán a muerte unos a otros. Iglesia, la Biblia no es un libro simplemente de historias, es un libro profético. Muchas profecías se han cumplido y otras están por cumplirse. A las profecías por cumplirse se les llama profecías escatológicas, que todavía no se han cumplido, pero están por cumplirse. Año 2011, China, no me acuerdo si fue exactamente el 2011, pero si encuentran algo por ahí, China un día dijo que con ellos no se metan, que ellos tienen un ejército de 200 millones de soldados. En ese entonces, el único país que podía darse ese lujo era China. China tenía 1.200 millones de habitantes, pero hoy ya le ganó la India. Está en 1.400 millones de habitantes. Es cosa tremenda lo que está pasando, iglesia. China dijo, yo tengo un ejército de 200 millones de habitantes. Y me llamó la atención en Apocalipsis capítulo 9, verso 16. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 9, verso 16. Verso 15, vamos a entrar en contexto. Verso 15. Entonces los 4 ángeles que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año, fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Verso 16. Y oí que su ejército estaba formado por 200 millones. Ahí dice de tropas de a caballo, pero esta versión dice 200 millones de soldados o de jinetes. Yo, dice Juan ahí, oí su número. Versión Reina Valera. Dice, yo oí su número. 200 millones, iglesia. Usted se imagina un ejército de 200 millones de soldados. Estados Unidos tiene una población de 300, el último censo creo que andaba por los 370 millones de habitantes. Más todos los demás que se han sumado ayer, antier y anteantier y todo eso. Usted me entiende. Pero la palabra nos enseña, es como si la mitad de Estados Unidos fueran puros soldados. Un ejército de 200 millones. Pero el versículo 15 da la clave y si fueron desatados. Fueron desatados. Estaban preparados para la hora, para el día, para el mes y para el año, a fin de matar la tercera parte de la población del mundo. Cuando habla ahí de hombres no se refiere a género masculino versus femenino, se refiere a población mundial. ¿Usted sabe lo que es que la tercera parte de la humanidad muera? Hoy en día estamos por los 8,000 millones de habitantes. 8,000 millones.
La tercera parte, estamos hablando de cerca de 2.2700 millones de habitantes muertos. Esto es una cosa tremenda. No voy a entrar todavía en Los Ángeles ni nada de eso, pero quiero cimentar las bases para lo que está pasando en estos tiempos, iglesia. Nosotros como iglesia necesitamos entender, somos una iglesia que ama la presencia de Dios. Somos una iglesia de familias, pero no nos podemos quedar solamente pensando o creyendo, ¿verdad?, en solamente tener la experiencia con el Espíritu Santo. Necesitamos entender estas cosas, porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él nos va a guiar, es nuestro consejero el Espíritu Santo. Usted pregúntele al Espíritu Santo: Espíritu Santo, si hoy tú levantaras a la iglesia, yo me voy. Si no tienes la convicción, dile: Señor, dame la convicción. Dile: Espíritu Santo, límpiame. Si aún hay cosas en mí que no te agradan, si hay cosas en mí que yo no me he dado cuenta, pero están ahí, y que eso está haciendo una mancha en mis vestiduras, Señor, límpiame. Dice la palabra que Él viene por su novia, por su esposa, la iglesia. Amén. Que cuida sus vestiduras. Así como una mujer cuando se casa aquí en la tierra y se pone el vestido de novia, ¿verdad que no está comiendo tacos ni enchiladas antes de casarse? No porque no tenga hambre. ¿Por qué no comerá enchiladas antes de casarse? Para no manchar su vestidura. Porque hambre seguramente en algún momento alguna habrá tenido, pero se ha aguantado el hambre por no manchar su vestido. Entonces la iglesia a veces tiene que aguantarse el hambre de cosas que no están bien delante de Dios, ¿verdad? Y decirle: Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, como decía un amigo, a reprender esta carnota, a sujetar la carnota, porque a veces andamos bien chuleta, somos pura carne. Y la palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne siempre está en contra. Es más, todos los que estamos aquí, incluyéndonos a mi esposa y a mí, la carne hoy nos decía que nos quedáramos descansando. Yes. ¿A poco cree que nada más usted? Nosotros también. Estábamos ahí. No, hay que ir a la iglesia. Porque la carne se opone, pero el espíritu siempre quiere de Dios. El espíritu siempre quiere de Dios. Pero algo que me sorprende, que yo le digo a mi esposa, que a veces venimos bien cansados, y a la hora que estamos aquí parece que ni gota de cansancio, porque dice la palabra que su presencia, en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Por eso cuando usted viene a la casa de Dios, usted levanta las manos, usted adora, usted exalta al Señor. Amén. Usted no bosteza en la casa del Señor. Yo entiendo, no se preocupe, lo digo eso en broma, pero yo entiendo que a veces uno viene del trabajo y alcanzó a llegar, pero aquí en la casa del Señor usted encuentra fortaleza, porque en su presencia hay plenitud de gozo, iglesia. Mire, el verano está cerca. El verano está cerca. Cristo viene pronto por su iglesia. Si me ayudan en el piano, quiero terminar con esto. El verano está cerca, iglesia. Pero ¿sabes qué? La palabra del Señor nos enseña que tú y yo necesitamos buscar su presencia. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, diga conmigo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dile a alguien, alienta a alguien, dile, pronto nos vamos. Aliéntalo. Dice aquí el apóstol Pablo que debemos alentarnos unos a otros con estas palabras, que nos encontraremos con nuestro Señor un día en las nubes. Amén. Nos encontraremos con Él en las nubes. Con razón, me acuerdo mucho, antes en la iglesia donde nací en el evangelio, usábamos mucho los himnarios. Hace muchos años que la iglesia no usa himnarios. Pero me acuerdo del himnario número 75, Himnarios de Victoria. Así se llamaba el himnario, Himnos de Victoria. Pero el número 75, me acuerdo porque lo cantábamos con tanto fervor. Y ese himno se llama Cuando la trompeta suene. Y dice, cuando la trompeta suene en aquel día final. Y que... Ay, Dios mío, yo tengo que volver a revisarlo. Pero hay una parte que dice que cuando se pase lista, dice, a mi nombre yo feliz responderé. Y luego dice, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Pero hay una parte de la estrofa que dice, trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista, ahí he de estar. Ahí me lo pusieron, aleluya. Gloria al Señor. Ahí los de multimedia. Dice, cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista, allí he de estar. Y luego repite varias veces, cuando allá se pase lista, y termina diciendo, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Yo no sé quién va a pasar lista, pero seguramente Pedrito ha de andar allá metido también. Aquí entre los discípulos de Jesús, ya sabe que el que más respondía era Pedro. Esto no es bíblico, yo nada más lo estoy imaginando. Amén. Pero imagínese que fuera Pedro. Amén. Y de repente checa la lista y dice, a ver, Mari Canseco. Y comienza a nombrar a cada uno por nombre, por nombre, por nombre. Y luego dice este canto, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Te imaginas, iglesia? Después de tantas cosas en este mundo, después de tanto sufrimiento. Por eso hay una frase que yo siempre les digo. Sabemos que el ministerio es cansado, pero al llegar al final del día y ver familias restauradas, personas entregándose a Cristo, podemos decir, vale la pena. Vale la pena servir al Señor. Y yo te pregunto, ¿vale la pena para ti servir al Señor? Que un día podamos estar con Él para adorarle por la eternidad, para estar celebrando con Él por la eternidad. Mira, este canto desde años se escribió. Años se escribió. Años atrás. Y luego dice, en aquel día sin nieblas, en que muertes ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá, cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista, allí he de estar. La estrofa 3 dice, trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca, es decir, cuando todo aquí se acabe y nuestra obra cese ya y que sea pasada lista, ahí he de estar. Yo no sé si usted se alegra, pero se imagina que nuestro nombre, que tu nombre, que mi nombre resuene en los cielos.
Aleluya. Yo creo que ahí los que yo no soy necesariamente del Caribe, pero sí soy de costa, amén. Y yo creo que ahí vamos a entrar bailando mambo. No sé, vamos a entrar ahí celebrando. Vamos a entrar ahí, no sé cómo, pero vamos a entrar adorando al Señor. ¿Se imaginan aquel hombre que dice la palabra que cuando fue sanado, que era cojo de nacimiento, y cuando le fueron afirmados sus tobillos, dice que él entró al templo celebrando y adorando al Señor? Yo me imagino que así vamos a entrar al reino de los cielos, amén. Cuando mencionen tu nombre y vas a comenzar a brincar, a saltar, a adorar, a bendecir el nombre del Señor, porque tu nombre se ha mencionado en los cielos. Pero dice la palabra que allá después el Rey de Reyes nos cambiará el nombre. Dice la palabra que nos dará una piedrita con un nombre nuevo. Pero esa es otra historia, para otro capítulo, a la misma hora, por el mismo canal, y espero que con más gente. ¿Sabes, iglesia? Esto que estamos viendo, Israel amenazó con destruir toda esa nación. Gaza es un pequeño poblado que hace margen con Israel. Comparten una frontera de 40 kilómetros. 40 kilómetros, cerca de 30 millas de frontera. La comparten. Dicen que esta organización terrorista, cuando entró a Israel, los misiles fueron para despistar un poco al enemigo, pero al mismo tiempo comenzaron a destruir su barda que hacía frontera y protegía al pueblo. Incursionó el enemigo. Otros se metieron con parapentes y asesinaron mucha gente, y otros por el mar. Por eso el salmista David dice, ¿verdad? Mis enemigos han hecho campamento contra mí. Dice el salmo, aunque acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo en él estaré confiado. El enemigo hizo campamento contra Israel. Le tomó cerca de un día y medio volver a tomar control de la nación. Lo más que incursionaron, según las noticias, se metieron después de la frontera 23 millas adentro. Es terrible, iglesia. Hay imágenes que no podemos mostrar. Incluso los medios de comunicación han hecho imágenes medias borrosas cuando transmiten esas imágenes. Más de 40 niños sin cabeza, el puro cuerpo ahí, decapitados. Gente que las abusaron, las golpearon, las usaron como un escudo, como un trofeo. Hoy más de 100 israelíes siguen como rehenes. Mientras tú y yo estamos aquí, mientras todavía hay cristianos que se ofenden porque no se les saludó, mientras tanto estamos todavía pensando en el yoísmo, yo esto, yo otro. No, necesitamos pensar en que Cristo viene pronto. Y de eso ya hemos hablado. El Señor dice que, es más, lo dice en el Padre Nuestro. ¿Se sabe el Padre Nuestro? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra. Ok, ¿dónde se debe hacer la voluntad de Dios? Porque en el cielo se hace así. ¿Qué más sigue? El pan nuestro de cada día, dánoslos. Pero nosotros queremos asegurar el de aquí a un mes. Está bien que trabajemos y ahorremos. Yo no digo que no. Pero iglesia, ¿y si Cristo viene hoy? ¿Qué cuentas le vas a dar? ¿Qué cuentas le vamos a dar? Recuerda aquel hombre del que habla Jesús en una parábola, cuando le llamó a este hombre necio, que dijo, has acumulado y has dicho, he acumulado, mis graneros están llenos, y le he dicho a mi alma, gózate, alma mía. ¿Y qué le dijo Jesús? Necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has acumulado, ¿para quién será? Yo no digo que no hay que guardar, no digo que no hay que ahorrar, porque también son principios de mayordomía. Pero a lo que quiero decir es que nuestra confianza no tiene que estar en eso. Ni nuestra confianza está en que si la bolsa de valores subió o bajó,
que si el dólar, que si el yen, que si no sé qué moneda, que si el oro. No, nuestra esperanza está en el reino de los cielos. Por eso dice que hagamos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni ninguna cosa llega a dañar lo que hemos sembrado allá. Recuerda aquella imagen de la que Jesús habló también del rico y Lázaro, que le dijo al rico: tú en vida gozaste todo, pero Lázaro tuvo sufrimientos y ahora a él le toca estar disfrutando. Yo pregunto, ¿quién no ha sufrido de los que estamos aquí? ¿Quién no ha pasado dificultades? Pero dice la palabra que un día ya no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá más dolor. Mire, si usted aquí nunca se ha podido comprar una prenda de oro, dice que allá vamos a caminar sobre oro. Las calles son de oro, el mar de cristal, un mar cristalino, donde vamos a disfrutarnos, donde dice la palabra que ya Él es el resplandor. Ya va a dejar de recibir el bill de MLGW, aleluya. Ya no va a tener que pagar sus biles, el recibo de la luz, el recibo del agua. Amén. No más, porque estaremos por la eternidad con el Señor. Pero iglesia, necesitamos entender que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de alerta. Son tiempos de alerta. Usted ha escuchado, y termino ya con esto, póngase de pie. Usted ha escuchado hablar de los sistemas sismológicos, ¿sí? No sé si en otros países, pero en México tenemos un sistema sismológico. Gabriel, que es de Ciudad de México, sabe de esto. Aunque el sismo sea en la costa, voy a hablar de mi país, sea en la costa de Guerrero, sea por el lado de Oaxaca, dependiendo dónde inicie el sismo, hay radares que detectan, están hasta allá y mandan una señal directa a la Ciudad de México, millas arriba. Y lo que están diciendo es: hay un sismo. Y hoy no se puede predecir con mucha antelación, con mucho tiempo, pero por lo menos han logrado que un minuto antes de que el terremoto se dé con fuerza, la alerta sonó. Entonces ese minuto significa vida o muerte para muchas personas, sobre todo si están en edificios altos. Tan pronto suena la alarma sísmica, eso es de que corre por tu vida. Un minuto es nada, pero un minuto es mucha diferencia entre vivir y morir cuando una alerta suena. Y hoy estamos viendo a Israel nuevamente siendo atacado. No sabemos cómo va a responder Irán. Irán se cree que es un país de los que está financiando a esta organización terrorista. Están financiando y es mucho material que no quiero meterme ahorita en eso, pero quiero mostrárselos con gráficas, con imágenes, porque creo que eso nos va a enseñar más. Pero Irán está patrocinando el terrorismo. Y bíblicamente estos países, tanto Rusia, Irán, Egipto, tienen mucho simbolismo. Mucho. Egipto hace frontera con Israel. Hay mucho que aprender de eso. Pero si nosotros solamente estamos escuchando, no sé, la serie más nueva de Netflix, amén, la novela mexicana o colombiana o venezolana o no sé qué novela vea, ¿cuál es la que miran? Ay, qué bueno que nadie me contestó. Pero ¿sabes qué? Muchas veces miramos tanta cosa. Yo no te digo pásatela viendo las noticias, no. Pero tampoco te puedo decir no veas noticias, sino cómo vas a saber que el cumplimiento de la palabra se está dando. ¿Sabes que en el libro tanto Ageo como Oseas hablan de cosas de esos tiempos? ¿Usted recuerda año 2010, finales 2010, cuando muchas aves estaban muriendo en el mundo? De la nada caían muertas, los peces muriendo en las aguas y nadie se explicaba el cómo. ¿Sabes que Ageo habla de eso? Que por haberse multiplicado la maldad, dice que las aves del cielo y los peces morirán.
Y ya se ha cumplido esa palabra. La Biblia dice que el hombre visitará las lumbreras y ya ha cumplido. Se ha cumplido la palabra. Ahora la NASA dice que van a ir a poblar la luna. Imagínate, iglesia. Pero esta Biblia es certera. La palabra de Dios es certera. Y así como se ha cumplido todo eso, se va a cumplir de que Cristo también venga por su iglesia. Y yo le hablo a los que están aquí, a los que están por internet también, porque muchas veces nos estamos justificando. Yo entiendo que puedas estar cansado, yo entiendo todo eso, pero que sean las excepciones y no la regla. No podemos estar todo el tiempo cansados como para no congregarnos. No podemos todo el tiempo justificarnos en otra cosa para no asumir nuestra responsabilidad de buscar de Dios. Es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de afirmarnos. La higuera ya brotó. El verano está cerca. Cristo viene por su iglesia. Y la iglesia no es un edificio. La iglesia somos tú y soy yo. Tú y yo somos la iglesia. Él viene por ti y viene por mí. Mire, cada uno tenemos un regalo de Dios en esta tierra. Tu familia, tus hijos. El Señor nos los ha prestado para estar aquí. Tenemos que instruirlos en la palabra. Pero la Biblia dice que también a Jesús le preguntaron, maestro, ¿verdad?, de una mujer que había sido en vida de uno y de otro y de otro. Dijo, allá en el cielo, ¿de quién será mujer? El Señor le dice, raíz las escrituras, en el cielo no habrá casamiento, ni se darán en casamiento. Amén. Entonces, gloria a Dios por nuestra esposa, gloria a Dios por su esposo. Pero allá en el cielo, no se preocupe, ya no le va a planchar, ni le va a lavar, ni le va a cocinar, ni va a salir usted a trabajar. Allá vamos a disfrutar su presencia. Allá vamos a adorarle por la eternidad. Pero aquí va la cereza del pastel. La palabra también dice en el Padre Nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Jesús añade también en la palabra que si nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre Celestial nos podrá perdonar. Y si Él no nos perdona, significa que no tendremos parte con Él. Así que mira, así te hayan ofendido, te hayan dicho de lo peor, perdona. Perdona, porque Cristo viene pronto. Yo pregunto, ¿vale la pena seguir con el rencor y quedarse a la gran tribulación? No vale la pena. Hay que perdonar. Pastores que me ofendieron, me trataron, a Cristo lo laceraron, lo entregaron, le pusieron una corona de espinas. Es más, las espinas se las clavaban en la sien. Lo atravesaron con una lanza y todavía en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No vale la pena seguir cargando esas maletas, iglesia. Cristo viene pronto y tú y yo necesitamos ponernos a cuentas. Tú y yo necesitamos entregar, aun si nos ofendieron o si ofendimos, necesitamos pedir perdón y sacar todo eso. Decirle, Señor, escudriña mi corazón. Señor, yo no quiero vivir con esta situación, porque tú pronto vienes por tu pueblo. Él pronto viene, iglesia. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Padre, hoy nos ponemos a cuentas contigo. Señor, sabemos que lo que está pasando en el mundo son las alarmas, Señor. Es como el sistema de sismo, Señor. Cuando suena la alarma es porque algo viene, Señor. Y hoy las alarmas están sonando en el mundo. Tu palabra lo dice, Señor, que cuando escuchemos de guerras, rumores de guerras, terremotos, que estemos listos porque el verano está cerca. Y sabemos que pronto vienes por tu pueblo, Señor. Padre, te damos gracias por todo lo que nos has dado, pero más que las cosas materiales aquí, gracias por la grande salvación que nos has dado, porque moriste en la cruz por nuestros pecados, porque entregaste hasta la última gota de tu sangre por amor a nosotros, Señor. Padre, hoy decidimos perdonar.
Hoy decidimos, Señor, viajar ligeros, porque si no perdonamos, tampoco tú nos puedes perdonar. Señor, ayúdanos, ayúdanos, para que cuando tú levantes a tu iglesia, nuestras vestiduras estén blancas. Ayúdanos a cuidar nuestras vestiduras. Señor, que no haya en nuestro corazón rencor, odio, envidia, resentimiento, ninguna raíz de amargura, Señor. Líbranos de todo mal, Señor. Padre, aún de las cosas que a veces no hacemos, pero pensamos, Señor. Señor, purifica nuestros pensamientos. Lávanos, Señor, más y más. Límpianos, Señor. Padre, hoy decidimos, Señor, cuidar el aceite de nuestras lámparas. Aún más, Señor. Padre, y si tú vinieras esta noche a levantar a tu pueblo, Señor, queremos estar listos para encontrarnos contigo en las nubes. Es tu palabra y es tu promesa que te encontraremos en las nubes. Padre, aún los que nos antecedieron, Señor, los que murieron antes que nosotros, Señor, Padre, en las nubes se encontrarán contigo. Padre, y dice tu palabra que estaremos contigo para siempre. Señor, hoy las alertas están sonando en el mundo. Hoy las alertas están sonando en el mundo. Señor, yo te pido que tu pueblo, al menos que esta casa, Señor, sigamos buscando tu presencia. Pero que tu pueblo en todo el mundo, Señor, nos unamos para buscar aún más tu presencia, para predicar al que aún no ha aceptado tu salvación, para clamar por nuestra familia que aún no te ha recibido como su Salvador. Salva nuestra familia, Señor. Salva a nuestros padres. Salva a nuestra familia, a nuestros hermanos. Señor, que la salvación entre a sus corazones y que nosotros podamos estar seguros de nuestra salvación, Señor. Que podamos estar seguros de que nos encontraremos contigo en las nubes. Padre, límpianos de toda maldad, Señor, y cuando nuestro nombre sea mencionado en los cielos, Señor, con gozo podamos responder a ese llamado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.